etcétera, disminuye la resistencia del calcio, la disminuye la presión del calcio por el intestino, y el negocio también va a disminuir la calcio ósea, disminuye la cantidad de calcio disponible en la sangre o en la circulación. Por otro lado tenemos el fósforo. Tenemos un paciente, o en muchos casos tenemos leucemia, va a activar lo que es la vitamina D, también aumentando lo que es la absorción intestinal de fósforo y calcio, y por otro lado también vamos a tener aumento de la reacción celular de fósforo, y eso va a estar aumentando la absorción de fósforo, disminuyendo lo que es la cantidad de cálculos en sangre. Eso también va a disminuir la secreción de la paratormona. Entonces, ¿por qué es importante el fósforo? Porque el calcio está en el 90% del consumo del cuerpo, que ya tiene la fija, forma de fija, y 1% que es el blanco y en el núcleo celular. ¿De qué sirve? Pues sirve como comunicación celular, coordinación, comunicación celular, estabilidad y permeabilidad celular. Y el fósforo lo encontramos en el 5% en el hueso, de fibra somática, el 4% blando, 1% en líquido celular, y un metabolismo para el metabolismo energético y la construcción de la membrana. Entonces, ¿qué pasa en el prematuro? Porque es interesante durante 3 trimestres encontramos, por un lado, que se aumenta lo que es la absorción de calcio y los fósforos que están en el recién nacido, y esto va a ser interrumpido en el prematuro. Y por otro lado, existe en 240, ha aumentado en 240 veces más el crecimiento óseo en la alimentación. Entonces, si interrumpimos justamente la gestación, tenemos al prematuro, los ovocitos prácticamente son un poquito más blandos de lo que deberían estar, y no están con las reservas totales de calcio y fósforo en el cual debería estar para alimentar a la familia. Durante la semana 24-37, existe un aporte por parte de la madre y del bebé, aportando de 120 miligramos de calcio por kilogramo por día. Esto es a través de la placenta, que tiene un soporte activo del calcio y fósforo. Imagínate, tiene una bomba de calcio de la madre que es la versión de 1 a 4. Cada uno que tiene la madre se va a un 4 de calcio de la activo. Eso también, la placenta va a generar lo que es la activación de la vitamina D y va a tener un ambiente en el que está individuo con hiperglicemia y intrauterina, está dentro del cuerpo, dentro de la madre, con bastante calcio. Estamos entrando bastante calcio en esta época porque estamos presentando la del pozo. Estamos generando el crecimiento óseo que va iniciando desde la 6ª semana, pero se va aumentando y se va practicando mayor cantidad de los trimestres. Entonces, se termina pues, el aporte del renacimiento de calcio, de fósforo, de activación de vitamina D por parte de la placenta. El bebé nace y es fisiológico que tiene una descenso parcial de calcio, de fósforo, de vitamina D. La luz de calcio se encuentra en 24 a 30 horas de nacido. Y en el proceso término, esto va a generar que se reduzca la alimentación entre un tercio aproximadamente de la densidad ósea. Entonces tenemos que si este bebito nace prematuramente, no tiene las reservas de calcio y no tiene medios suficientes en la ingesta de calcio, tenemos una disminución de la cantidad de calcio, va a aumentar lo que es la paratormona, va a aumentar lo que es la resolución ósea, quitando el calcio de los ovocitos, y eso va a generar pues disminuir el calcio. En el caso de mantener normal séricamente, pero va a disminuir los fosfatos y la concentración de la sangre. Por otro lado, también se disminuye la cantidad de fósforo, la ingesta de fósforo, también disminuye la paratormona, y esta al nivel renal va a disminuir la absorción de calcio, generar hipocalemia y aumentando la absorción del fósforo. Esto va a interrumpir lo que es el equilibrio de la absorción de calcio-fósforo. Existen muchos factores de riesgo, no solo en prematuros, sino en
renales y hepáticas, por disminución de la vitamina D, y enfermedades también gastrointestinales por la dificultad de la absorción. También un punto importante es la movilidad física, se refiere que si un individuo está por más tiempo, una semana aproximadamente sin movilizarse, va a disminuir también lo que es la administración ósea, producción de tipo de enfermedad. Y hay algunos medicamentos que van a aumentar lo que es la expresión o el uso del calcio, como son los diuréticos, los glucocorticoides, la cafeína y el bicarbonato de sodio. En la clínica de esta enfermedad, el procedimiento ocurre de lo que va a ser 6 a 16 semanas, por ejemplo, inicio de las 4 semanas. De estos síntomas, los cuales podemos ver como fracturas, como síntomas de calambres de la enfermedad, más o menos como los ojos y las costillas. Esto podemos evidenciarlo al examinar al niño con irritabilidad, dolor, calaminización y una deformidad evidente. Los rayos X, cuando se evidencia ya en la disminución, va a ser ya muy tardío, como se estamos previamente, y la asociación de la americana de pediatría requiere que se dé un tamizaje en la cuarta y sexta semana, tiene tanto fosfato alcalina como fósforo inicialmente. Y sobre todo el nuevo énfasis en la población que son de las primeras de 18 semanas y en el 500 gramos. Entonces, ¿cómo usamos este diagnóstico bioquímico? No hay un solo marcador que nos diga ácido de enfermedad. Tenemos la posibilidad de expresar calcio, cual no es confiable, porque a pesar de que está en este proceso de hipocalcemia, con la función de la razón humana podemos aumentar los niveles de calcio a expensas del hueso. No va a ser fiable. Con el fósforo, que refiere que se puede medir a los 7 a 14 días, y muchos valores que están en discusión, menos de 3.6, menos de 4.4, menos de 5, refieren que dependiendo de los que estamos en riesgo y es una relación precoz. Y tenemos que hacer, por lo menos, encontrar 2 exámenes a la semana, valores menores de 4, para empezar a hacer el screening completo de la enfermedad. La salida también, podemos dosarla, normalmente aumenta desde la semana sexta hasta la 12ª, y tiene 4 isoformas, en las cuales una puede estar alterada por enfermedad del hígado, y podemos pedir una isoforma específica, ¿no?, en algunos laboratorios. También los valores están en discusión, algunos tienen que más de 500, más de 700, ya nos apoyan el diagnóstico, pero se encontró que más de 900, un poco menor de 5.6, tiene especificidad de 90% para el diagnóstico. La paratormona también es sugestiva, también es definitoria, y podemos solicitar una tasa de fracción tubular del fósforo para hacer el diagnóstico y también diferenciar si es una calciopenia o una calciopenia. Entonces, la fracción tubular del fósforo es esta ecuación que tenemos aquí. Miren la calcio de fósforo que se absorbe y circula. Si el municipio está con una baja cantidad de fósforo, va a aumentar lo que es la fracción de fósforo. Y los valores normales entre mayores es que se absorba aproximadamente 78 a 91%. Si esa relación está disminuida y hay un déficit de la ingesta de fósforo, podemos encontrar los valores. Si está baja o normal y la PT está elevada, podemos decir que es lo que está bajo es el calcio, una calciopenia. Y si está el valor elevado, más o menos el 5%, y la hormona normal o baja, entonces con 4 simplemente está bajo, que no se identifica. La vitamina D también la podemos solicitar en el laboratorio. También en la deficiencia de vitamina D es una fórmula activa, y los valores se dice que es deficiencia en menos de 20, pero hay mucho riesgo en menos de 30. En menos de 30 ya tenemos que estar sospechando que es potencialmente enfermedad. También tenemos otros exámenes diagnósticos. En las etapas iniciales, por exámenes de rayos X o de imágenes, es muy difícil hacer el diagnóstico, por lo que podemos hacer los mensajes es el tamizaje bioquímico que mencioné previamente. Entonces, tenemos que a partir del 20-40% de la reducción de la inmunización en los rayos X así podemos ser evidentes este tipo de problemas. Y para eso usamos el score de Coe. Que normal es que si no hay ningún tipo de anormalidad. El grado 1, que sería una pérdida de la línea blanca de la metástasis. El grado 2, el deshidratación de la metástasis y más instantáneo de esta, y también indica que ya hay cambios
Entonces, también tenemos que tener en cuenta cómo prevenir este tipo de patologías. Primero es que evita los factores de riesgo, ¿no? Que no solamente por detectar previamente lo que es una insuficiencia placentaria, evitar mantener algunos experimentos para evitar que se presente la sepsis y evitar obviamente que nazca el rey de la luz. También refiere como prevención el tamizaje, el fósforo, 2 veces por semana y una sopa alcalina. También garantizar el consumo correcto del calcio y fósforo, previamente a través de la nutrición parenteral o enteral, y se debe mantener una relación de calcio y fósforo de 1.35 por 1.7. También más consumo de proteínas, en las temas de proteínas para tener mayor consumo de fósforo, para romper el aporte de fósforo, y la absorción a través de la fórmula va a ser aproximadamente del 40%, y un 5% también a través de la fórmula. Como prevención se refiere que en las primeras semanas tenemos que aportar aproximadamente de 40 a 120 miligramos por kilogramo de día, de fósforo de 71, en una vez de 160 a 270. Pero luego, como ya está en la etapa de transición de nutrición, tenemos el calcio, podemos bajar de 190, de fósforo de 170 y la vitamina D de 160. Requiere también que la vitamina D podemos dosificar muchas ideas, incluso de recibir de 200 también, otros de 200 a 400, estabilizado más o menos está en 400 unidades al día. Después, ¿cuándo tenemos que implementar? Mínimo, hasta la mínimo, hasta 36 semanas, o hasta que llegue el peso de 10 miligramos. Considera la inicial de suplementación, si el fósforo está menos de 4, hay una cantidad que reciben 5.5 de deporte. Si la fosfatasa alcalina está mayor de 800 o mayor de 1000, también debemos iniciar la suplementación. Y la leche o fórmula fortificada, tenemos que usarla hasta las 40 o 52 semanas o hasta que tenga 6 meses. Alguna bibliografía refiere que incluso debemos iniciar esta suplementación hasta los 2 años de nacimiento. Otras medidas es en la manipulación, ser muy cuidadosos para prevenir lo que es las fracturas, ser una manipulación segura. Y como mencioné, uno de los factores de riesgo era la movilización. Entonces, refiere que algunas personas que están con mucha estancia en UCI deben recibir fisioterapia, o terapia física también favorece especialmente masa muscular, fortalece la masa ósea y el contenido mineral. En Perú seguramente no hay datos porque no tienen que pero acá tenemos este tipo de revisiones para recordar y tomar la revisión de esos casos. ¿Cuántos niños tendrán la enfermedad sin diagnóstico? La lista de